Entonces, empezamos nuestra clase de Pre-4, Historia Universal, el imperialismo colonial. Ese es el tema importante de inicio de unidad. ¿Ya? Imperialismo colonial. Ahora, acá quiero que entiendan lo siguiente. Primero, el capitalismo como modo de producción, tiene fases. La primera se llama capitalismo mercantil, que es cuando se daban los viajes de exploración, la invasión hacia América. Esa es una etapa, donde su prioridad era obtener metales preciosos. La segunda etapa se llama industrialismo, que no es otra cosa más que las revoluciones industriales. Primera revolución industrial, segunda revolución industrial. ¿Está bien? Eso es. Y la tercera etapa viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser el imperialismo. El imperialismo significa cuando los países más grandes absorben, someten, controlan a los más pequeños. Y eso sucedió en el siglo XIX. Sucedió en el siglo XIX. Y a ese imperialismo se le llama imperialismo colonial. Imperialismo colonial. ¿Está bien? A ver, veamos lo siguiente aquí. Veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice acá? Mira, ¿qué es lo que nos dice? Dice, primero, esta es la parte del concepto, ¿ya? Esta es la parte del concepto, del imperialismo colonial. La parte del concepto. A ver, esto lo ponemos por aquí. Bien, ¿qué nos dice, por ejemplo? Nos dice lo siguiente, ¿no? Imperialismo colonial, 1870-1914. Ese es el periodo de duración, ¿ya? Ese es el periodo de duración del imperialismo colonial. Si te das cuenta, es ese imperialismo colonial, ¿ya? Dura hasta 1914. Si nosotros nos referimos a 1914, ¿ustedes recuerdan o saben qué acontecimiento mundial hay en 1914? ¿Qué acontecimiento mundial? ¿Qué acontecimiento mundial podríamos hablar en 1914? A ver, vamos a poner acá. Ahora sí. Exacto. La Primera Guerra Mundial. Ese es el acontecimiento mundial. La Primera Guerra Mundial. O sea, ya acá voy sacando mi primera conclusión, profesor. El imperialismo colonial culmina cuando se inicia la Primera Guerra Mundial. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es imperialismo? Hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un Estado sobre otro. Lo que te decía, un Estado somete a otro, lo convierte en su dominio, en su colonia, sobre otro, u otros mediante el empleo de la fuerza militar, el poder económico o la política. O sea, te pone una autoridad. Ese es el imperialismo colonial, la imposición. En el último tercio del siglo XIX, 1800 en adelante, último tercio, o sea, 1870 en promedio también, último tercio, ¿sí o no? Las potencias europeas, Gran Bretaña, Francia, Alemania, etc., y otros países, Estados Unidos y más tarde Japón, desarrollaron una política de expansión colonial acelerada. O sea, en otras palabras, desarrollaron una idea de expandirse territorialmente, expandirse y tener mayor cantidad de territorios en el mundo. ¿Está bien? Eso es lo que quieren. Ahora, una cosa más. No vayas a confundir el imperialismo colonial con el colonialismo, o mejor dicho, con la etapa de la expansión europea. Una cosa es la expansión europea, los viajes de Colón, los viajes de Vasco da Gama. Eso es en el siglo XVI. Ese es cuando recién van a conocer
entre comillas, el nuevo mundo. Esto ya no, ya. En el imperialismo colonial el mundo se conoce. Sabiendo que hay otros países, tú agarras y los quieres someter porque hay algo interesante que tiene esos países y que yo como país potencia lo quiero tener. Por eso es que quiero someterlos, controlarlos, de manera directa o indirecta. ¿Ya? Y otra cosa más que debes saber, mira, ¿cómo se llama? Y esto es fijo, ¿ah? Que te voy a preguntar. ¿Cómo se llama la reunión donde los países potencia estuvieron juntos para poder decidir el reparto de África? Porque África se lo repartieron como si fuera una torta. África se lo repartieron como si fuera un banquete. Esa fue la conferencia de Berlín, 1884. La convocó Francia y Alemania. ¿Y quién fue el principal beneficiado con esta repartición de África? Inglaterra. Francia y Alemania lo convocaron, pero Inglaterra era el país imperialista, era el país más poderoso y era el país más beneficiado con territorios en todo África. En síntesis, ¿qué significa la conferencia de Berlín? Significa la repartición colonial de África. Básicamente eso significa la repartición colonial de África. Cómo los países potencia se repartieron África. ¿Está bien? Se repartieron África. Eso es lo que vamos a tener por si acaso. ¿Ya? Bien. Y acá tenemos justo cómo está dividido el territorio. Mira lo que le tocaba, ¿qué cosa? A Inglaterra, que es lo rosadito, ¿ok? A Francia, lo medio verde, a Alemania, lo medio naranja, y así cada uno de los países tenía sus respectivas colonias. Esto lo podemos mirar con tranquilidad y podemos observar qué le tocaba a cada uno. ¿Qué le tocaba a cada uno? Y cuando veas acá a la derecha, parte baja, dice líneas de expansión, eso se refiere a qué cosa? A dónde querían llegar con su expansionismo, hacia dónde querían crecer con su expansionismo. ¿Ok? Que por si acaso puede ser, como dice acá, militar, económico o político. Político, te convenzo. Económico, te digo que te ayudo. Militar, me impongo. Son las formas como yo puedo someter a otros territorios. ¿Está bien? Puedo someter a otros territorios. Entonces, eso es lo que vamos a tener en esta primera parte como parte introductoria conceptual del imperialismo colonial. No te olvides, se desarrolla en el siglo XIX e inicios del siglo XX, hasta 1914. No te olvides la conferencia de Berlín. En esta parte voy a tener cuáles son las causas, o sea, el por qué. ¿Ya? El por qué. El por qué. Primera causa para esa expansión, para ese imperialismo colonial. Los países potencia necesitan nuevas fuentes de materias primas, nuevos mercados, debido a su avance industrial y comercial. Mira, para tú ser país potencia, necesitas tres cosas básicas. Uno, mercado de materia prima, o sea, obtener el recurso para tu industria, la materia prima para tu industria. Número 2, mercado de mano de obra, gente que trabaje y trabaje por un precio bajo, o sea, mano de obra barata. Para eso también necesitas. Y tercero, ¿por qué te impones? Porque si ya produces, necesitas dónde venderlo. Dónde venderlo. Y es por eso que también sometes a ciertos países. ¿Está bien? Entonces necesito mercado de materias primas, mercado de mano de obra y mercado de consumo. Si yo tengo esas tres, soy país imperialista. ¿Está bien? Esa es la primera causa. Esa es la primera causa. ¿Ya? Ok. O sea, la búsqueda estratégica de prestigio internacional por parte de países
industrializados. Repito, si yo tengo colonias, debe ser porque soy importante, porque o sea, me hago respetar a nivel mundial. Claro, me hago respetar. Tengo mis propias colonias. Hay otros países que no tienen, ¿no? Entro dentro de la repartición. Ah, me respetan. Soy importante. Otra, la necesidad de transferir o llevar a las colonias y a las zonas de influencia los excesos de la población de los países potencia. Claro, los países potencia ven algo simple, algo matemático simple. Mientras más gente tenga en mi país, hay menos recursos. Simple. ¿Ok? Mientras más gente tenga en mi país, menos recursos. Pero si yo me expando a otros lugares y a esos lugares llevo gente a vivir, entonces tengo menos gente, tengo más recursos. Y en esos lugares donde me expando, van a generar su propia riqueza, van a tener sus propios recursos y también tendrán lo suyo. ¿Ok? Por eso se llevaron gente un montón. Es por eso que tenemos el caso, por ejemplo, de Australia, ¿sí o no? El caso de Australia. Tremendamente Australia, una colonia inglesa. ¿Ok? Miles llegaron a Australia y se establecieron en esa zona. ¿Ok? Siguiente causa. El desarrollo de ideas racistas que hablaban de la superioridad de la raza blanca europea y de su supuesta misión civilizadora en los pueblos considerados inferiores o atrasados. Claro, ellos llegaban como los grandes civilizadores, los que les van a enseñar cultura a esos pueblos sometidos, a esos pueblos primitivos, a esos pueblos estancados en el tiempo. Por eso salían imágenes como la que ves acá, mira, ve, en Francia. ¿Entiendes? Salían esas imágenes, ¿no? O por ejemplo acá, civilización, y acá están los nativos. Y así, en los periódicos, la gente, por ejemplo en Francia, cuando salía Le Petit Journal, ¿qué pasaba? Hinchaba el pecho, ¿no? Estamos civilizando tal lugar, estamos civilizando, ¿no? Tal lugar de África. Eso era lo que ellos decían y pensaban y justificaban. ¿Me entiendes? Ahora, uno puede decir, profesor, pero eso es cierto. Claro, si comparas la civilización francesa con un país africano, de hecho. Pero ¿quién dice que la cultura que manejaban esos pueblos era menor? Porque la comparas con Francia, porque la comparas con Inglaterra. Cultura es cultura, ninguna mejor, ninguna peor. ¿Entiendes? Entonces, eso también era una forma de justificar su sometimiento de otras sociedades. Esa idea de que la raza blanca mejor, es mejor, ¿ya? De que existen pueblos inferiores. Y qué raro, mira, ve, qué raro esa idea. Del siglo XIX hubo un presidente peruano que creía y estaba convencido de eso, de esa idea racista. Y es por eso que mandó a traer gente europea para acá. Mandó a traer gente europea para que nos pueda mejorar, entre comillas, la raza. No te olvides de un señor llamado Rufino Echenique, que es el que trajo a los austroalemanes a la zona de Oxapampa, ¿no? A la zona de Posuso. ¿Ok? Trajo austroalemanes, pensando que de esa manera iba a mejorar nuestra raza. Era lo que se creía. Lo siguiente que vamos a tener aquí es cuáles son esos imperios coloniales. ¿Cuáles son? ¿Está bien? ¿Cuáles son esos imperios coloniales? ¿Ya? El más importante, el más relevante, es el Imperio Británico. El Imperio Británico. La Gran Bretaña. A veces hablamos solamente Inglaterra, ya, se acepta. Ya se acepta. Pero no te olvides que el Imperio Británico, la Gran Bretaña, abarca otros países. ¿No? Ok, es Inglaterra, es Escocia y es una de las Irlanda. Ok, ¿ya?
Este imperio británico se desarrolló durante el reinado de la reina Victoria, conocido comúnmente como la era victoriana. Ahí está Victoria. Ahí está Victoria. Es la era victoriana. La reina Victoria está en el poder. Ella entra al poder en Inglaterra en 1837 y se va en 1901. Imagínate cuánto tiempo gobernó. O sea, 1837, mientras nosotros estábamos en la Confederación Perú-Boliviana. ¿Me entiendes? Y se va cuando nosotros estábamos comenzando la República Aristocrática. Todo ese periodo es dirigido por la reina Victoria. Y en gran parte de ese periodo destaca su ministro Benjamín Disraeli. ¿Ok? Benjamín Disraeli. No, Richard. Su padre no fue Enrique VIII. Enrique VIII es de la época del siglo XVI. Enrique VIII tiene otros hijos, ¿no? Está María, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La sanguinaria. Es otro periodo. ¿Ok? Entonces, Victoria con el ministro Benjamín Disraeli son los que lograrán la gran expansión inglesa. Las posesiones están aquí, o sea, todo lo que tienen está aquí, en cada uno de estos mapas. Son todos los territorios que tienen. ¿Entiendes? Son todos los territorios que tiene el mundo, Inglaterra. Y en África tiene más, todo lo que maneja, Egipto, Sudán, Kenia, Namibia, Sudáfrica, Sierra Leona, todos estos territorios. Por ejemplo, yo podría decir aquí claramente lo siguiente, de que a Inglaterra le interesó mucho Egipto porque acá tienes un espacio importante, un lugar que permite el paso entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. No. Entre el Mar Rojo que está acá y el Mar Mediterráneo. Hay acá un pase. No. ¿Cómo se llama ese espacio que permite la comunicación entre el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo? Y de esa manera te evitas dar un vueltón por África. Te evitas todo ello. ¿Cuál sería ese lugar? ¿No? Es una construcción que permite la conexión entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, evitándote dar una vuelta tremenda por África. ¿Ok? Incluso es como si aquí, tú sabes que por aquí, mira el puntero, aquí, en esta parte de aquí, hay ¿qué cosa? El canal de Panamá, correcto. Y te evitas dar un vueltón, ¿sí o no? Exacto, igual hay aquí. Igual hay aquí. ¿Cómo se llama? El canal de, escúchame, ¿eh? Y esto lo vas a escuchar próximamente, el canal de Suez. El canal de Suez. Como nuez, pero con S. El canal de Suez. Ese canal va a ser importante. ¿Está bien? El canal de Suez. Manejado por los ingleses. Por lo tanto, cualquier barco que quiera pasar del Mediterráneo al Océano Índico, del Mediterráneo al Océano Índico o del Océano Índico al Mediterráneo, sin dar un vueltón por África, tiene que pasar por acá y tiene que ser controlado por Inglaterra. ¿Me entiendes? Entonces, ese es algo relevante para el imperialismo inglés. Poder someter a los demás países, poder controlarlos para ver qué llevan por esos lugares. ¿Está bien? Todo eso durante el reinado de Victoria. A ver, ¿qué otras posesiones coloniales hay? O sea, ¿qué más tuvo Inglaterra en el mundo que es importante? Mira, tuvo todo lo que ves en los mapas, todo lo que ves en los mapas. Pero nosotros vamos a trabajar primero esto de acá. O sea, esto sí o sí, me lo tienes que saber. Hong Kong, tú sabes que es en China, ¿sí o no? El puerto de Hong Kong en China. La India, ¿no? La India, mira, acá está la India. Este acá es la India. ¿Ok?
fue su gran colonia, ¿ya? Que la tuvo en 1857-58, la India. En 1874 tiene, mira, ve, Egipto vende sus acciones del canal de Suez a Gran Bretaña. Por eso te decía, ve, el canal de Suez, acá está, mira, ve, el canal de Suez, y es manejado a partir de 1874 por Inglaterra. Birmania, 1889, en Asia. Y además tiene, ¿qué cosa? La zona de Canadá, tiene la zona de lo que es Australia, tiene la zona de lo que es Sudáfrica, ¿ok? O sea, tiene muchas posesiones, en este caso los ingleses. ¿Está bien? ¿Listo? Sigamos. Francia. ¿Qué tiene Francia? A ver, Francia también se desarrolló como un imperio. Se desarrolló gracias al impulso del primer ministro francés Jules Ferry, quien sostuvo que Francia tenía una misión civilizadora en el mundo. Por eso, si tú te das cuenta, muchacho, muchacha, si tú te das cuenta, nosotros jugamos con Francia en el Mundial, ¿sí o no? Y tú agarrabas, mirabas el equipo francés, ¿cuántos jugadores originariamente y de nombre francés o apellido francés tenía Francia? ¿Entiendes? Poquísimos, poquísimos. La mayoría son de sus colonias o eran descendientes de sus colonias. No son netamente franceses, ¿no? Europeos, descendientes de los francos. ¿Entiendes? Son provenientes de las colonias. ¿Ok? Mbappé, un Titi en la actualidad, ¿son qué cosa? Son provenientes de sus colonias. Entonces, eso yo quiero que sepas, porque no solamente lo tiene, ¿qué cosa? Francia también lo tiene en otros países. Se surten de jugadores de sus colonias. Por eso te explica desde cuándo sucedió esa relación entre los países colonizados, entre comillas, y su imperio. Claro que Francia lo justificó por su misión civilizadora. ¿Cuáles son las principales posesiones que tienes que saber? Aquí está en el mapa todas las posesiones. La gran mayoría están, ¿qué cosa? En África, África del Norte. Vamos a tener, por ejemplo, Madagascar. Aquí está Madagascar, mira. En África, la isla, Madagascar. Tenemos Sudán, Níger, Costa de Marfil. Costa de Marfil. Esto ya es en África, ¿sí o no? África Occidental, Chad, Gabón, África Ecuatorial y Marruecos. Todo este territorio de acá. Por eso cuando tú alguna vez en tu vida vayas a Francia, París, es muy fácil ir a Marruecos. Hay muchos franceses en Marruecos. ¿Entiendes? En Túnez, en Argelia. Por ejemplo, ustedes recordarán a un gran jugador, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane no es originario de Francia, es argelino, es del norte de África. Entonces, esa es, ¿no?, un lugar donde se han surtido los franceses. En Asia, sus principales dominios fueron, esto sí te voy a preguntar, Indochina y la famosa Conchinchina, que la gente habla. Sí existe, por si acaso, en el sudeste asiático. ¿Ok? ¿Ya? La península de Indochina fue parte del Imperio francés. La península de Indochina, que está en esta parte de acá, que luego se independizará de Francia, convirtiéndose en Laos, Camboya y la popular Vietnam, que luego vivirá un conflicto, ¿no? La península de Indochina se convertirá en ello. Por eso incluso si te gusta el rock, hay hasta un grupo francés antiguo llamado Indochina. ¿Ok? Continuando, tenemos entonces ahora el llamado imperialismo alemán. Y acá, ¿cómo me doy cuenta? Si no viniera acá alemán, ¿cómo me doy cuenta que es alemán? Mira el casco. Ese casco es conocido a nivel mundial.
con la punta hacia la parte de arriba, para atacar también con la cabeza. No, no. Ese casco, ok, ese casco es prusiano. Ese casco es prusiano, por si acaso. Exacto, Prusia. Ahora tú me dirás, profe, prusiano, Prusia. ¿Y qué es eso, profesor de Prusia? Si no lo sabes, tienes que preguntarme nomás, ¿ah? Prusiano significa alemán. ¿Me entiendes? Prusiano significa alemán. Ok, ya, lo que ahora llamamos alemán. ¿Ya? Lo que ahora llamamos alemán. Y este personaje es el hombre más relevante del imperio alemán. Más importante que el propio emperador que tenía Prusia. ¿Me entiendes? Prusia. Y es por eso que a veces nos confunde la historia universal, porque tú encuentras un libro, profe, pero no encuentro Alemania. Es que es Prusia en ese momento. Es Prusia. Incluso sea... Exacto, antes era Prusia. Prusia. Incluso existía una guerra, dicen, ¿no? Encuentras la guerra franco-prusiana. Ah, su madre, ¿qué es eso? Guerra franco-prusiana. Franco, Francia, prusiana, Prusia. ¿Qué era Prusia? Alemania. Listo. Ok. Imperio alemán. El imperio alemán se desarrolló gracias a la labor de dos personajes. El emperador Guillermo II, el emperador Guillermo II, y el canciller, ministro principal, Otto von Bismarck, que es el personaje que está acá. Otto von Bismarck, en el siglo XIX. Sus principales colonias fueron Tanganica, Togo, Camerún y Nueva Guinea. Esas colonias son en África, son las que están acá, mírale. Togo, Camerún, África, África sudoccidental. Eso es las colonias que tiene Alemania. Por eso también Alemania tiene orígenes en África. Y además tiene varias islas pequeñas, como ves acá, mira. Islas Marianas, Marshall, el archipiélago de Bismarck, o sea, le puso su propio nombre. Su propio nombre. Nueva Guinea, lo que se llama, ¿qué cosa? Guinea-Bissau o Guinea-Bissau. Es esta zona de acá. Todo esto era dominio alemán. Si te das cuenta, Alemania tiene poquito, ¿sí o no? Italia, Eritrea, Somalia, en África, Tripolitana y Cirenaica, también en África, que en verdad eran más que países, eran zonas bastante pequeñas, regiones bastante pequeñas. Eritrea y Somalia sí llegan a ser, ¿qué cosa? Países. Eritrea y Somalia están por aquí, por donde estoy colocando el puntero, por esta parte. Esa es la parte que tenía Italia. O sea, saca tu conclusión. ¿Cuáles eran los dos imperios que menos tenían? ¿Cuáles eran los dos imperios que más tenían? Ahí tienes a los enemigos de la Primera Guerra Mundial. ¿Entiendes? Ahí tienes a los enemigos de la Primera Guerra Mundial. Facilito. ¿Qué quería Alemania y qué quería Italia? Querían más colonias. ¿Qué querían Francia? ¿Qué quería Inglaterra? Querían mantener sus colonias y no dejarse quitar por Francia, por Italia y Alemania. Y ahí tienes los bandos que se formaron en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir? Que cada vez esto iba avanzando y cada uno, Alemania e Italia, cada vez querían más territorios y querían quitarle a los que ya tenían. Y eso los llevó a la guerra. Por eso el imperialismo colonial es importante, porque te permite comprender cómo se va llegando a la Primera Guerra Mundial, cuál fue el fondo del asunto. Y Francia e Inglaterra tuvieron que olvidar guerras anteriores y unirse contra Alemania e Italia. Y otra cosa más, Alemania ya se la tenía jurada a Francia, porque en 1870, ¿ya? En 1870, por si acaso, en 1870, se dio la guerra franco-prusiana. Y los
franceses, ¿ya? Los franceses, ¿ya? Por si acaso, se enfrentaron a los alemanes y se pelearon por dos regiones que luego también van a disputarse en la Primera Guerra Mundial. Siempre vas a escuchar las regiones de Alsacia y Lorena, región que siempre se han disputado franceses y alemanes. ¿Ok? Del tema del libro, entonces imperialismo ya lo tienes claro y con video. La paz armada también lo voy a dejar acá. Escúchame, ¿qué es la paz armada? Dime. Exacto, listo, exacto. La paz armada, ¿qué cosa es? La paz armada, ¿qué cosa es? Es la etapa que abarca desde el fin de la guerra franco-prusiana hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Entiendes? Y ahora, ¿de qué trata, profesor? Facilito. Paz armada. Los países tienen una preocupación tremenda. ¿Cuál? Producir armas, producir material bélico, producir armamento. ¿Me entiendes? Pero no hay guerra. No hay guerra. Por eso es paz, pero armada. Todos se van, ¿qué cosa? Todos van produciendo armamento, pero todavía se mantienen en paz. ¿Y cuándo terminará esa paz armada? Cuando estalle la Primera Guerra Mundial. O sea, acaba en el mismo tiempo, sino que si tú me dices imperialismo, es cuando tú sometes a otros países. Si me dices paz armada, es cuando tú produces armamento, material bélico, pero no tienes enfrentamientos. Por eso los países como Inglaterra estaban sumamente interesados en el salitre peruano y boliviano. Porque el salitre peruano y boliviano, ¿para qué servía aparte de fertilizar tierras? Servía para poder hacer pólvora, necesaria para sus armas de fuego. Eso es lo que debemos entender como paz armada. Este marco teórico tiene lo siguiente, mírale. Dice, ¿no? Es el preludio a la Primera Guerra Mundial. Es el preludio a la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? ¿Ya? Otra cosa más, otra frase más. Fuerte carrera armamentista. Fuerte carrera armamentista. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la preocupación es la que te decía, producir armas de fuego, pero sin enfrentamientos. O sea, el último enfrentamiento grande entre potencias fue la guerra franco-prusiana. Después de eso ya no. ¿Ok? Este es el imperialismo inglés, que ya te he explicado. Acá está Victoria, Benjamín de Israelí, estos son sus dominios. Eso ya tiene sus diapositivas. Y acá quiero que te detengas un momento. Escúchame. Inglaterra dominaba territorios de la siguiente manera. Tenía colonias de posición, o sea, solamente estaba en esos lugares para abastecer barcos. Requería de esos lugares para abastecer barcos, nada más. De explotación, para obtener recursos. ¿Para obtener qué cosa? Productos. ¿Ok? ¿Ya? Por si acaso, para obtener productos. ¿Ya? Y guerra y colonias de poblamiento para crear nuevas ciudades, para mandar gente a vivir. Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Por eso ibas a encontrar sobre todo gente cuyos orígenes están en Inglaterra. ¿Ok? Por ejemplo, en India, tú vas a encontrar en los libros algo así como las guerras del opio. El opio era un producto que se producía en India y que luego se van a vender, ¿qué cosa? En otras partes, como en China, por ejemplo. Y ahí se generó la guerra del opio. ¿Ok? El opio es un producto que sirve por si acaso para fumar. Acá está la conferencia de Berlín.
La conferencia de Berlín de la que te hablaba, la repartición de África. La repartición de África. Acá están las colonias británicas en el sudeste de Asia. O sea, ¿qué es lo que tiene? Ahí yo puse Birmania. Acá está Birmania, mira. Acá está Malasia. No, Brunei, el sultanato de Brunei. ¿No? Brunei, donde alguna vez fue Fujimori antes de renunciar. Primero fue a Brunei, después se fue a Japón. Papúa Nueva Guinea. Y acá entra otro tema pequeño. Lo que te decía, otro tema pequeño. ¿Hay temas pequeños? Sí, acá están. Acá están. Este tema, ¿cómo se llama? La guerra hispano-norteamericana. A ver, yo te pregunto, si dice hispano-norteamericana, ¿quién con quién? ¿Quién con quién? ¿Qué país con qué país? Si dice hispano-norteamericana. ¿Quién con quién? ¿Qué dices? Estados Unidos contra México. A ver, ¿quién más? Hispano-norteamericana. Hispano. ¿De dónde será hispano? ¿Mm? ¿Qué dicen? España, correcto, España. España, muy bien, España. Porque mira, Norteamérica, no te olvides que es Estados Unidos y México, por si acaso. No te olvides que los mexicanos son norteamericanos. No te olvides de eso. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Y acá, esta imagen es Cuba. Cuba. Y dice acá. A ver, Richard, lee, ¿qué dice acá, por favor? ¿Qué dice acá en esta parte? Entonces, yo debo entender que Estados Unidos también comenzó a tener sus propias colonias, ¿sí o no? Es lo que me dice ahí. Y el primer lugar que va a obtener como colonia va a ser Cuba. Cuba. Y tú podrás pensar ahorita, profesor, pero Cuba no es de Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, que se rebelaron, no tuvieron una revolución. Sí, pero eso va a ser todavía 60 años después. Acá, España acaba de perder su colonia en América, que era Cuba. Y a eso se refiere con la guerra hispano-norteamericana. Y acá está el concepto, la parte del concepto, justamente. Esa es la parte del concepto. Ok, Maju, por favor, lee la parte que he resaltado. Producción nada más, no reproducción de azúcar, ¿eh? Cuidado. Producción, producción de azúcar. En este caso, te está diciendo el fondo del asunto. Te está diciendo el fondo del asunto. La producción azucarera, que era lo que le interesaba a Estados Unidos. Y otra cosa, Cuba está muy cerca de Estados Unidos. Cuba está muy cerca de Estados Unidos. Y eso es peligroso. Puerto Rico también, pero está como que un poquito más alejado. En cambio, Cuba está ahí nada más, al frente de Miami. ¿Me entiendes? Al frente de Miami. Y entonces, en cualquier momento, si un país toma Cuba, automáticamente puede amenazarme a mí como país. Podría ser, eso es una posibilidad, supuestamente, es una posibilidad.
Las relaciones comerciales entre Cuba y Venezuela son muy buenas y eso podría dar un beneficio. ¿Ok? Un beneficio. Pero todavía, como se dice, ¿no? El primer trimestre o a mediados del próximo año, ahí hablaremos de vacuna. Recién ahí. Ahora no tiene todavía una relevancia importante, más que un proceso ya sólido, ya base. ¿Ok? Bien, ahora sigamos. ¿Algo, Richard? Uy, ay, ay, claro, va a ser exacto, va a ser sumamente importante. Así como, bueno, si estuviéramos en la etapa de la Edad Media, estudiaríamos la peste negra, ¿ya? Estuviéramos la peste negra, ¿no? Claro, la peste bubónica. Y entonces igual estudiaríamos. Y nos sorprendería que vivan dentro de casa, que el uso de mascarillas, protectores faciales, todo eso van a estudiar en algún momento de acá a unos 60, 70 años, por lo menos. Bien, ¿quiénes van a estudiar la historia, pues, muchacho? ¿Quiénes? En este caso, los hijos de tus hijos. Bueno, a ver, bien, entonces, eso es lo que vamos a tener. Guerra entonces hispano-norteamericana. Acá simplemente tienes que saber esto que te he mencionado y resaltado. De ahí ya, aquí está el proceso. El proceso. Esta parte de acá es el proceso. Cuando se dio la declaratoria de guerra, que bloquearon la isla de Cuba, dónde se dio el enfrentamiento, básicamente eso. ¿Está bien? Y el último punto, la era Meiji. La era Meiji. ¿Qué cosa es eso, profesor? La era Meiji. Ya te dije en concreto qué cosa es la guerra hispano-norteamericana. Ahora en concreto también te digo que era la era Meiji. Tiene que ver con Japón. ¿Está bien? A ver, esto de acá. Janelli, por favor, ayúdame. Esto de acá. Ahí nada más. Mira, ¿qué cosa es la era Meiji? Es cuando llega este emperador Mutsuhito y hace que Japón, de ser un país más, de ser un país todavía con agricultores, se convierte en una potencia industrial. Se convierta en una potencia industrial. ¿Entiendes? Toma los paradigmas del mundo para que ellos puedan hacerlo mejor. ¿Ok? ¿Ya? Suprime la clase militar llamada Bushi, guerreros a sueldo. Otras palabras, mercenarios. ¿No? Lo suprime. O sea, ¿qué se vende ahora en Japón? Tienes que luchar por Japón porque te identificas con tu pueblo. Te identificas con Japón. Antes Japón tenía qué cosa? Luchadores, mercenarios que luchaban por sueldo. ¿Ok? Impulsó la revolución económica burguesa, o sea, la industria. Abolió el orden feudal, lo que te decía. Ese feudalismo donde estaba el señor feudal todavía perduraba. Dime, dime, dime. Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra también dominó parte de China. O sea, la verdad es que los dominó de manera superficial. A ver, por ejemplo, acá yo les pediría también, por si acaso, porque acá van a ayudar un montón las películas. Si tienes tiempo, tienes que verlas. ¿Sabes qué podrías ver? El último samurái.
El último samurái. ¿Entiendes? El último samurái. Ya por si acaso. ¿Y eso tiene que ver con la parte histórica? A ver, ¿cómo se llama? A ver, ¿de qué trata? Va, ya. Ah, ya, ya. Entonces está más o menos relacionada. Pero, como se dice, el, claro, es que ese es el producto principal por allá, pues, el producto principal. Pero vean, el último samurái es importante porque incluso ahí puedes ver cómo este inglés que se queda allá, este británico que se queda allá, le comienza a enseñar su cultura, ¿no? A los orientales. Y cómo comienzan a intercambiar sus creencias, ¿no? Por eso también, eso. O por ejemplo, ¿por qué respetar el sacarse los zapatos antes de entrar a una casa? ¿Entiendes? ¿Qué es la cultura del samurái? El samurái, los samuráis, ¿por qué existen los samuráis? Eh, Exacto. ¿O quiénes son las geishas? Las geishas, las bailarinas japonesas que se visten de blanco. Tú pregúntale a tu mamá ahorita, por ejemplo, ¿qué cosa? Mamá, ¿qué era Oyuki? Oyuki, Oyuki, el secreto de Oyuki, mamá. Una novela, creo. No, Oyuki, el secreto de Oyuki, una novela. Que llegó por acá. Le preguntas ahí a Oyuki. Ok, ya ves, ahí está pues. Una novela, ¿me entiendes? Una novela. Que era una novela por una bailarina. Esa bailarina era una geisha. Exacto. Entonces, eso es. Tú le puedes preguntar y entonces eso nos enseñó a nosotros, por ejemplo, bueno, yo estaba bastante pequeño, me recuerdo así, de que, ¿cómo se llama? De que había ese tipo de cultura. Modernizó la marina al estilo británico, hizo servicio militar obligatorio, la enseñanza, educación obligatoria, desarrollo industrial, o sea, en una sola palabra. Si te pregunto la era Meiji, Mutsuhito, cuando llegó al poder en Japón, modernizó Japón, lo industrializó. Desde ahí comienza el desarrollo industrial japonés. Repito, Boer, ¿qué significa? Descendiente holandés. ¿Dónde estaba? En el sur de África. ¿Quiénes querían llegar a establecerse, a imponerse en el sur de África? Los ingleses. Los ingleses. Por lo tanto, la guerra de los Boers es entre los descendientes holandeses que se quedaban, que estaban ahí en África, y los británicos. ¿Por qué? Porque se encontraron, como ves ahí, ¿qué cosa? Yacimientos de oro. Como se encontraron yacimientos de oro y los holandeses o descendientes de holandeses habían llegado primero a establecer su colonia ahí, estos Boers al final no van a querer que los ingleses estén ahí y van a comenzar a enfrentarse. Y esa es la guerra de los Boers. Dime. No, diamante, diamante, diamante. Diamante. Valía más. Pero eso no niega el valor del oro, pues. No niega el valor del oro. Se conecten más temprano para que de esa manera podamos comenzar y 10 minutos antes.